Estamos a 2 minutos de las 10 de la noche. La semana pasada, el fiscal superior de Castilla y León presentó en las Cortes Regionales su informe anual y allí alertó de una tendencia que, bueno, yo creo que desde luego ya no nos sorprende. En la mayor parte de los delitos de menores interviene la tecnología y, sobre todo, el teléfono móvil. Los delitos sexuales también han crecido y la violencia machista sigue aumentando en nuestra comunidad. Hoy queremos analizar todos estos comportamientos, estos datos con Santiago Mena. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Claro, el móvil es un arma de destrucción para los más jóvenes, sobre todo para los que no lo saben utilizar, no solo porque se aíslan, no se relacionan, no leen, en fin, bueno, mil cosas, esa dependencia enfermiza que tienen algunos de estos aparatos, pero es que ahora también pueden cometer delitos a través de ellos. Eso es, no voy a hacer aquí ahora una explicación sobre las nuevas tecnologías, pero sí que tiene una relevancia a nivel global, no solo desde el punto de vista delictivo, que es lo que quizá podamos explicar aquí. Uno lee cualquier párrafo de cualquier noticiero o noticiario y hablamos de la Internet de las cosas, el 5G, los ordenadores cuánticos, grandes avances tecnológicos, la inteligencia artificial, y nos sentimos apabullados por un lado y decimos qué bien porque hemos progresado y hemos avanzado desde el punto de vista pues, social, económico y de todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Pero claro, eso genera también una serie de riesgos y ha avanzado mucho más deprisa que los límites que hemos podido ir poniendo para que eso no sea solamente o que no pueda perturbar sobremanera sin poner límites. Dicho eso, ese superdesarrollo afecta a las mentes más frágiles, como es lógico, esto y otros avances. Y en el ámbito de los menores, en las nuevas tecnologías, ha sido una progresión geométrica, ¿no? Como dice, efectivamente, a través de los medios tecnológicos se pueden cometer delitos. Y quien más comete delitos a través de los medios tecnológicos actualmente son los menores, quizá menores de edad y mayores de edad, pero jóvenes, principalmente porque son los más conocedores y mejor dominadores de las nuevas tecnologías. Estamos viendo en las últimas semanas medidas del Gobierno, también las comunidades autónomas, para limitar el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Hay movimientos de padres que también lo exigen. ¿Usted sería partidario de esa prohibición expresa de que no se pudiera utilizar durante el horario escolar ningún dispositivo? Ya cuando usted me dice ya de así, prohibición, lo de las prohibiciones suenan un poco fuertes. Límites. Pero regular esas cuestiones no es de hoy, modestamente, desde que empezamos en esta cuestión del desarrollo de las nuevas tecnologías y la aplicación al uso casi indiscriminado de todo el mundo y también de los menores, modestamente ya veíamos que eso no puede ser desde mi punto de vista. No sé si prohibirlo. Quizá lo quiera decir con otras palabras, pero estoy de acuerdo con usted. No lo digo yo lo de prohibir, pero estoy de acuerdo con usted. No es, desde mi punto de vista, desde el punto de vista educativo, necesario que un menor y un mayor, y no quiero aludir a nadie, lo digo casi siempre que puedo, y luego me refiero concretamente a lo de la prohibición que dice. A estos menores y a la sociedad en general, cuando les queremos dar ejemplos y poner ejemplos, lo que no podemos poner como ejemplo es que en la primera pantalla o en la primera prime time de las televisiones, cuando nuestros regidores, nuestros políticos están en las Cortes, están en el Congreso. Usted se refiere cuando hay un político hablando en la tribuna del hemiciclo y vemos al resto de parlamentarios con el móvil en mano, Entonces, ¿no? cuando a ese joven que está viendo la televisión le dices, tú no vas a poder usar el teléfono móvil, te dice, bueno, pues usted verá, pero en fin. Dicho eso, vamos a empezar por dar ejemplo desde el principio y luego, hasta que eso se vaya solucionando, me parece extraordinario que el Gobierno o los sistemas educativos establezcan mecanismos para controlar durante el tiempo de los menores en el colegio. Pues claro, estos delitos que cometen los menores a través de los móviles muchas veces eran fuera de las aulas, Eso ¿no? evidentemente, yo hablo en este punto de vista de la prohibición en las aulas, es porque efectivamente yo creo que no favorece el desarrollo educativo en ese ámbito. Y luego, evidentemente, la comisión de los delitos a través de estos mecanismos generalmente no se produce en ese tiempo, sino todo el resto del día. También en ese tiempo, porque en los propios recreos, o incluso hasta ahora que no se ha prohibido en las aulas, desde los
horas lectivas, los menores hacen manipulaciones de los teléfonos sin ningún problema. Hay una cosa muy interesante que a usted le preocupa bastante, que es el trasfondo de exhibicionismo de los jóvenes en ciertos delitos. Usted dijo el otro día en el Parlamento, y leo textualmente, que se hacen auténticas barbaridades y no se completa del todo la agresión si no se difunde al máximo a través de las redes y se obtiene likes entre sus seguidores. Eso es tremendo, porque ya ni siquiera se esconden. Entiendo que es más fácil luego, en fin, su detención, ¿no? Pero esa frase iba en el ámbito del contexto de los delitos sexuales, agresiones sexuales, a través de los teléfonos, etcétera. Y lo podemos ver no solo en eso. Antes que se desarrollara de esa manera en los delitos contra la libertad sexual, todos los vemos en el telediario cada día, cuando aparece en la autopista X alguien que iba a 250 por hora y encima lo graba, y no solo eso, sino que lo pone en las redes para alardear de eso. La comisión del delito en este caso pues queda, digamos, en un segundo plano. Lo principal para esa persona es que se le conozca, que se le vea y exhibicionismo. Desde el punto de vista de los delitos contra la libertad sexual es mucho más grave, porque los bienes protegidos y los perjuicios que sufren las víctimas es el multiplicador. Es decir, la sensación que tienen de agresión cuando alguien lo padece, digamos, in tu persona, es decir, simplemente con el agresor, bueno, pues dura infinito, pero eso es lo que hay. Cuando se propagan a nivel global, porque cuando uno le da al like o al intro, ya no lo controla, y esa agresión grabada, exhibida, tiene unos efectos completamente multiplicadores, claro que sí. ¿Usted cree, señor Mena, que los jóvenes de hoy en día, digamos, son más agresivos que antes y que no son conscientes de los límites? ¿Les falta sentido común a veces? No queremos generalizar, pero bueno, por los datos que usted tiene de la Fiscalía, de esa evolución que ha habido. Claro, el problema es que nosotros analizamos los datos numéricos. Sí, claro. Y si hay un aumento de un número de delitos, intentamos descubrir cuáles son las causas. Evidentemente, si hay unos delitos, en este caso contra la vida o contra las personas, y aumenta el número, pues decimos que efectivamente hay más agresividad, porque evidentemente para cometer un delito contra la vida es porque alguien es más agresivo que si no lo hace. El porcentaje de agresiones por aquello de la violencia, pues aumenta, sí que aumenta. Eso es porque no hay límites, porque pues es multifactorial, desde luego, porque hay otro tipo de educación, hay otro tipo de límites desde el punto de vista personal o desde el punto de vista educativo. Eso es así, y eso ocurre en cualquier tipo de delitos y en la sociedad en general. Es más, la pregunta no la voy a hacer yo, pero la podría hacer. La sociedad en general, cuando uno va por la calle, por el Paseo Zorrilla, ¿detecta que hay más agresividad que hace 25 años? ¿Sí o no? No lo sé, seguramente algún rato sí, otro no. ¿Cómo se plasma eso? Pues seguramente en los datos al final del análisis. Pero más agresividad, pues seguramente. Usted alertaba también en ese informe que sí que ha aumentado, entiendo que no son muchos casos, pero ha habido un aumento de agresiones de padres a hijos. Yo no sé si la causa puede ser muchas veces el móvil, que estamos conociendo casos últimamente, hasta un caso de asesinato. Sí, probablemente más que de padres a hijos son de hijos a padres. Perdón, he dicho de padres a hijos, no, de hijos a padres, Efectivamente, lo de los padres a hijos alguno hay, pero bueno, no, pero efectivamente lo quería entender porque seguramente era por lo que habíamos comentado el otro día. Efectivamente lo hay, y muchos derivados de ese momento, en el momento en el que los padres o las familias intentan ejercer un control pues dentro del ámbito de su obligación, que es procurar educar a los hijos en acorde con unas reglas más o menos aceptadas por todos. Es en esos momentos cuando generalmente se produce esa explosión probablemente de ira y de desafección cuando lleva a las agresiones. No sé si eso solucionaría eso quitando el teléfono, yo creo que no, pero el mecanismo es este. Sí. Se han incrementado un 11% los delitos de abuso sexual en el año 2022, y en su mayoría las víctimas son menores también. Pese al rechazo social, pese a las campañas de concienciación, ¿qué nos está pasando? Vuelvo a la pregunta que hacía antes. Nosotros nos lo preguntamos todos los días, ¿qué nos está pasando? Nosotros vemos las consecuencias e intentamos ver por qué se llega a eso. Seguramente por la laxitud de según qué sistemas educativos. No lo afirmo, como posibilidad. Sí. La laxitud en los sistemas educativos, la falta a veces de control
parental pues, por voluntad propia o por imposibilidad, la cercanía a esos mecanismos que tenemos de la inmediación de los teléfonos móviles, de las nuevas tecnologías, del sí, del ya es ya, son una multifactores. Entonces, desde siempre ya venimos diciendo cuando estudiamos esta serie de comportamientos que quizá habría que hacer una reconducción global, social, es decir, un pacto social nuevamente a nivel político, que eso es otra cuestión, pero a nivel social y a nivel educativo seguramente, a nivel de qué queremos como sociedad, como grupo social. Esa libertad absoluta, ese mantenimiento de permanente libertad de expresión que no puede ser de otra manera, pero sin esos límites, bajar las edades de disponibilidad de todo tipo de utensilios o de mecanismos, no sé. Ayer veía, perdón, no sé si viene al caso, y si me dice que no, pues me lo reprime y ya está. Veía hace pocos días u horas que de momento no tenemos nosotros, pero puede llegar, que prolifera que en niñas de menos de 9, 10 años hay una explosión de influencers que están invadiendo las redes mediante la exposición de sistemas de belleza. Es decir, lo que se usa para generalmente las chicas de más edad, incluso mayores, adultas. Claro, yo me quedaba espeluznado, digo, como niñas que han sufrido absolutamente cambios de mentalidad y cambios de situación. Sí, es la sexualización también de esas niñas, ¿no? Porque eso después, claro. Eso seguramente viene como consecuencia después, porque una niña de 9 años prácticamente que empieza o se inicia en esos mecanismos de tengo que estar extremadamente guapa, extremadamente bella, y he oído que hasta se padecen problemas de piel. Claro. Es decir, eso, ¿quién controla eso? Los padres, la sociedad entera, los colegios, pues es una labor de todos. No tengo ninguna duda que es una labor de todos. Nosotros, en el ámbito al que nos dedicamos, a veces vemos los resultados más crueles. Si como consecuencia de eso, que lo hay, pues un menor agrede a otro o a otra porque no tiene tantos likes como su amiga o como su amigo, solo por eso nos llega a nosotros. Y es tremendo, sí. Un poco desolador, claro. Quiero preguntarle también, vamos a hacer como 2 apartados. Usted es el fiscal superior de Castilla y León, quiero hablar también un poco de cómo están los fiscales, la situación del Poder Judicial en este país. Hoy hemos conocido, por cierto, que los fiscales del Supremo han dicho que Tsunami Democrática es un grupo terrorista liderado por Puigdemont. ¿Cómo está viviendo usted ese cuestionamiento que ha habido al fiscal general del Estado en las últimas semanas y que haya incluso fiscales del Supremo, como el señor Salvador Biada, que denunció injerencias del Gobierno en el criterio de los fiscales? Llegó a decir incluso que le han hecho un 155 encubierto. ¿Esta guerra de fiscales, cómo se ve un fiscal que está en Castilla y León, por ejemplo? Bueno, para empezar por el final, lo del 155 lo tendrá que explicar el que lo dijo. Evidentemente yo no voy a rebatir ni añadir nada sobre lo que dijo mi compañero Salvador, pues porque él sabrá y lo tendrá que explicar, acreditar o lo que sea. Yo desde luego, y eso lo dice muy bien el fiscal general de Estado, yo creo que no solo el fiscal general de Estado actual, sino todos los fiscales generales de Estado, a los que yo he conocido desde que empecé en la carrera, que un buen fiscal del Estado, general de Estado, y no hablo de nadie en concreto, sino desde mi punto de vista, porque así lo dice nuestro estatuto del Ministerio Fiscal y la Constitución y el sistema de funcionamiento del Ministerio Fiscal en España, no debe ser un opinador. El fiscal general de Estado y por ende también los fiscales fuera de su ámbito de cumplimiento de la responsabilidad legal. El señor Gallardo se le llamó delegado del PSOE y golpista en la Fiscalía porque dijo que opinó. No sé si había hablado usted de esto públicamente. Le doy la oportunidad por si quiere contestarle. Usted archivó las diligencias tras un delito de odio por lo que dijo sobre los inmigrantes ilegales en Medina del Campo. Y dijo de usted eso, que se había sobrepasado, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir lo de antes. Yo no voy a opinar, vale. Porque pero le explico por qué. Es decir, Borges decía que no debe uno hablar si no va a mejorar la belleza del silencio. Dicho eso, no voy a mejorar la belleza del silencio, pero voy a contestarle a lo que puedo contestar.
El fiscal actúa dentro de unos parámetros constitucionales, estatutarios y legales, que es sometido al principio de legalidad y de imparcialidad, objetividad, y resuelve sobre los casos que tiene en su mesa, que fue el asunto. Es decir, a mí me llega y eso sí lo puedo contar porque es un asunto público, es decir, hay una denuncia de unas asociaciones y que llega a la Fiscalía investiga. Y en la investigación que hace dentro del ámbito que tenemos de nuestras competencias, se llaman diligencias de investigación preprocesales, que no están en el ámbito judicial aún, sino las hacemos en las fiscalías, hacemos una serie de diligencias y se llegan a varias conclusiones, o que hay motivo de seguir adelante porque puede haber hechos delictivos, se remite al juzgado o se archiva, sin que eso sea definitivo, porque el denunciante en ese caso puede nuevamente acudir al juzgado. Pero en este caso, después de hacer varias diligencias y ver el análisis de la situación, el fiscal considera que de lo denunciado no hay delito. Y de la misma manera que para acusar a alguien o para decir que no hay nada sobre lo que se está investigando, hay que motivarlo y fundamentarlo, los jueces y los fiscales pues intentamos motivar la situación para decir, para llegar a la conclusión que hemos llegado es por esto, por esto y por esto. Entonces, si en eso los que están, los intervinientes en esa motivación, se consideran aludidos o maltratados o vilipendiados, pues, puede sentirse como uno pueda sentirse, pero desde luego sobre el objeto de la situación es, en este caso, claro y manifiesto. En cualquier caso, no hablo de este caso, sino en general, por lo que estamos viendo con el fiscal general del Estado, las declaraciones políticas. ¿Cree que los políticos están dañando la imagen de los fiscales en España? A ver, los políticos actúan de una manera y los fiscales o los jueces otra. Somos distintos poderes. Del ámbito del organigrama del Estado es... Sí, pero son armas arrojadizas, son argumentos de batalla. Es a lo que voy. Argumento de batalla, pero para los políticos, en su caso, que yo no me voy a meter en cómo y qué tienen que hacer los políticos. No sé si para cada uno de los grupos políticos y de sus intereses políticos intentar, no digo que no, algunas veces se ha hecho, mediatizar a todo lo que está a su alrededor, pues puede que lo hagan. Esto ya viene de lejos, lo de la famosa politización de la justicia o la judicialización de la política. Desde luego, en uno y otro caso podría dar lugar a otro programa, pero no vamos a entrar. Pero lo que está claro es que tanto unos como otros, y lo hablo por experiencia personal, es decir, hablando del fiscal general de Estado, como dice el fiscal general actual o el anterior o los anteriores, el sistema que tenemos constitucionalmente de cómo se nombra al fiscal general de Estado es el que es el sistema que tenemos. No lo nombra ningún gobierno, no lo nombra ningún gobierno. El gobierno de turno propone al fiscal general de Estado porque, lógicamente, la Constitución, el Estatuto y las normas legales dicen que la política criminal de un país la dirige el gobierno legítimamente... Pero no es del gobierno, como dijo Pedro Sánchez. Bueno, vuelvo a repetir. Pregunto, no sé. Sí, no, eso puede decirlo Pedro Sánchez o quien sea. Es decir, no es crítica que el fiscal de Castilla y León critica al presidente del gobierno. No, ya está. Porque efectivamente, constitucionalmente, el gobierno no nombra al presidente, al fiscal general. Vuelvo a repetir. Lo propone porque es lógico y el sistema así lo establece. ¿Cómo no va a ser así? Porque las competencias de la política criminal de un Estado se atribuye al gobierno legítimamente constituido. Y el gobierno legítimamente constituido hace los mecanismos que están establecidos en la ley para que se nombre a un fiscal general. Evidentemente, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del pueblo, de la ciudadanía, dice, pues lógicamente, ¿de quién va a ser? Es que ¿de quién va a ser si no? En cualquier parte de nuestro entorno europeo, y más lejos también, pero vamos a quedarnos con nuestro entorno europeo, los fiscales generales del Estado no solo tienen las autonomías que tenemos los fiscales, que eso también da lugar a otro programa si quiere, para ver qué limitaciones tenemos o qué controles podemos tener para que la orden eventualmente de un superior no se cumpla, pero eso es otra cosa. En el resto de los países de nuestro entorno pasa exactamente lo mismo o más. En Francia, el fiscal general del Estado es el ministro de Justicia. Señor Mena,
Como estamos hablando mucho de la justicia, hoy nuestra cuestión del día va precisamente sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Van a ver ahí la pregunta. Les preguntamos si cree que habrá un acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y ahí van a ver el resultado. Bueno, pues no confían mucho en que haya un acuerdo entre ambos partidos, un 80% y un 20%. Bueno, pues sí. Vamos a escuchar también lo que decía esta mañana precisamente el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial cuando le preguntaban por este asunto. Ya han empezado, yo es la noticia que tengo desde los dos lados, a quienes pregunto, evidentemente, ¿cómo va lo mío? Yo creo que el modelo actual ha entrado en crisis. Sería peligroso en un momento de bipolarización política como el que estamos, el que de estas negociaciones surgieran 10 militantes y otros 10 militantes, o 10 activistas y 10 activistas, que es lo que... y que empezaran a intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos. Casi en un sí o un no. ¿Comparte lo que dice el señor Guilarte? Pues es que yo tengo menos información que él, pero volvemos a lo de antes. Ni él seguramente, ni yo como fiscal, es cuestión de los políticos. En este caso está clarísimo. Vamos a ver qué le preguntan nuestros compañeros también. Marta. Muy buenas noches. Yo sí que vuelvo un poco al informe porque me ha parecido bastante trágico todos los porcentajes que nos ha puesto hoy sobre la mesa. Yo no sé si es, y a mí me interesa muchísimo conocer, que no sé si usted nos lo puede responder, Santiago, la reacción de los padres cuando les están comentando que sus hijos han cometido un delito. Porque hay muchas contradicciones que creo que también es desinformación, no sé por parte de quién tendría que conocerse todo esto, el que, por ejemplo, no se puede utilizar una red social como WhatsApp o como Instagram hasta los 14 15 años, pero en cambio un niño tiene un móvil desde los 9 años. Me ha hecho gracia porque justo precisamente yo hace 3 días con mis hermanas hablábamos de esas rutinas de skincare, que se llama así, lo que hacen las niñas de 9 años a día de hoy, que yo casi voy a cumplir 40 y no lo hago, y cómo se están estropeando la piel por esas influencias. Pero claro, nuestra respuesta es que las madres tienen que comprarle esas cremas, porque una niña de 9 años no tiene el poder adquisitivo como para comprarse ese tipo de cremas. Mi pregunta es, ¿realmente si se conociera por parte de los padres que sus hijos están cometiendo un delito y que eso tiene unas consecuencias, ¿se rebajarían los porcentajes de los que hemos hablado? O sea, ¿se sorprenden realmente de que su hijo está cometiendo un delito? A ver, no hace falta que respondan, no sé cuántos de aquí somos padres o madres, pero para cada padre o para cada madre, el último de los hijos que va a hacer algo malo es el suyo. Entonces, partiendo de ahí, yo es que voy a la mayor. Lo sabe casi todo el mundo. Casi todos los padres saben lo que pasa. Lo que ocurre es lo que decíamos antes, que como no puede ser una lucha individual. Es decir, hay padres que saben que sus hijos o sus hijas hacen cosas que igual no debieran hacerlo a esas edades. Pero como a veces tienen, y lo dicen los profesores, no me lo invento, lo dicen los profesores o cuando los ves en las fiscalías o en los juzgados, pero ¿cómo voy a hacerlo yo solo si resulta que el resto de los compañeros de mi hijo siguen haciendo lo mismo? Y entonces es una cuestión global, es decir, desde la educación, desde las escuelas, que se interiorice eso, desde el Congreso, desde las Cortes, desde todos los ámbitos, ir calando nuevamente para revertir eso. Yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, ¿se reduciría? Pues no lo sé, lo que se reduciría si hubiera ese dique global. Es decir, que ninguna niña o que ningún niño al que se le priva de esas situaciones o de esas cosas que hacen los demás no se sintiera mal, porque es que los padres dicen, pues mira, prefiero, y lo dicen, que sea como todos, a arriesgarme a tomar una iniciativa que sea la víctima que creo que es la buena, pero por si acaso. Y eso va calando y va dirigiéndose así. Os voy a pedir brevedad porque vamos muy mal de tiempo, Cecilio. Sí, pues tenía muchas preguntas. ¿Solo una? Sí. ¿Cree que los ciudadanos pueden creer en las instituciones judiciales y desde los medios de comunicación permanentemente se habla de magistrados conservadores, progresistas, dando por supuesto que cada uno va a decidir... Los propios políticos son los que lo dicen. Y los políticos, perdón, periodistas y políticos. Aquí enseguida culpamos. Si permanentemente se habla en ese tono, separando unos y otros, dando por supuesto que la decisión que van a adoptar es en función de su criterio o de sus simpatías políticas. Claro. ¿Cómo podemos creer? Es difícil que lo crean, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a veces quien quizá tengamos que explicarlo no lo explicamos lo suficientemente bien, o ni bien ni mal, nada. Es decir, yo puedo explicarle esas
preguntas que me ha hecho y luego que usted se lo crea o no. Lo que a veces nos da un poco lástima, a mí por lo menos, es que ni siquiera tengan la versión nuestra. Es decir, yo lo que quiero sacar de aquí es, aparte de los datos que les he dicho que me han preguntado, es que el fiscal general de Estado y por ende todo el resto de los fiscales no dependemos del gobierno y que cuando haya una actuación de un fiscal en Castilla y León, en cualquiera de las provincias de Castilla y León o en España en general, esa decisión está perfectamente llevando una organización y una sistemática legal. Claro. Y desde luego, para eso, y cuando no hay alguien que no está de acuerdo dentro del ámbito de la jurisdicción o del ámbito judicial, hay recursos jurisdiccionales. Pero lo que pasa es que no podemos estar a lo que nos venga de fuera, porque ahí sí hay intereses. Pero ¿por qué todos los conservadores votan lo mismo y todos los progresistas votan lo mismo? ¿Conservadores de manera políticos o sistemática? conservadores fiscales o jueces? No, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, me da igual, hablo de las instituciones judiciales en el fondo. Esto también, lo he dicho antes así de pasada, la politización de la justicia o la judicialización de la política. No hay o sea, se decía antiguamente, fíjese qué difícil es ser juez, los fiscales somos otra cosa, pero los jueces se decía, para ser buen juez tienes que vivir honorablemente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Eso, con esas tres cosas, hasta ahora, digamos, pues era más o menos llevadero. Ahora es más difícil precisamente porque intervienen todos esos factores. Alfredo, muy breve, por favor. Iba a preguntarle, porque vi su comparecencia en las Cortes y me gustó mucho una parte con Trillo Figueroa, que estuvieron, bueno, me pareció bastante interesante sobre el tema del indulto y la amnistía y demás, pero como se ha hablado aquí de esta cuestión, sí querría repreguntar sobre algo que ya le ha preguntado José Luis. Yo creo que en el incidente que hubo con el señor Gallardo, lo que yo creo que se censuró no es el procedimiento judicial, es decir, evidentemente usted ha explicado el procedimiento judicial, obviamente la Fiscalía ante una denuncia pues tendrá que hacer los pasos que tengan que dar, las comprobaciones que tenga que hacer y tener las consecuencias o la relevancia jurídica que estime. Pero claro, usted hizo una censura, digamos, yo creo, ideológica, es decir, condenó un poco una interpretación sobre la inmigración que usted no puede compartir, pero claro, usted es fiscal. Entonces, ¿no cree que puede haber un roce el hecho de que o una desconfianza en el hecho que si usted se posiciona políticamente sobre un tema, si usted tiene que luego emitir un informe jurídico sobre ese tema, pues es normal que quizás desde la sociedad pues pueda haber Claro, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con usted si yo me posiciono previamente, pero no a posteriori. Yo me posiciono no políticamente nunca, y si hay un viso de que alguien pueda entender que hay una resolución política en una de nuestras resoluciones, o en este caso mía, pues estará equivocado. Lo que yo decía a la entrada, yo no puedo opinar previamente sobre algo que no existe, ni sobre la inmigración, de cómo se va a regular la inmigración, ni sobre la amnistía, ni sobre la nueva regulación del delito de odio o del delito de hurto. Previamente no lo puedo hacer, solo lo puedo hacer sobre lo que tengo en la mesa. Y sobre lo que tuve en la mesa, lo repito. No había ninguna connotación ni política ni nada que le pareciera. La frase y si me permite el presentador... Sí, brevemente, que tenemos que terminar. Efectivamente, la frase que parece ser que dio lugar a controversia fue simplemente que para justificar que no encontraba la Fiscalía delito en lo que se había denunciado, que no lo denunció la Fiscalía, lo denunció otras personas, evidentemente lo que ponía la frase era decir, presumiblemente o siendo reprobables las expresiones, tan reprobables eran para parte de la sociedad o para parte de algún ciudadano que denunció. Entonces, solamente la Fiscalía decía que esas frases, como poco, eran reprobables para algunos. Desde luego, para mí no. Tan es así que, como en consecuencia de todo lo anterior, el fiscal decreta el archivo de la denuncia. Fíjese usted qué connotación política, ideológica o de cualquier otro tipo había con esa frase simplemente para decir que efectivamente nada de lo que se decía era imputable como delito al denunciado. Pues bueno. Santiago Mena, fiscal superior de Castilla y León. Siempre agradezco mucho que vengan desde el ámbito judicial a los medios de comunicación, es algo que hasta hace poco no hacían. A mí estaban ahí escondidos. A mí no me llaman. Pues bueno, nosotros le hemos llamado, ya son 2 entrevistas las que le he hecho yo a usted y siempre la verdad es que está dispuesto. Gracias de verdad porque es muy bueno comunicar. Gracias. Nada, a ustedes, muchas gracias.